El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:25 minutos, 13 de mayo de 2022. Hay, según esto, 30 grados en el Valle de Caracas, no lo creo, déjenme ver. Bueno, 22, 23 grados debe ser en el Valle de Caracas, como todas estas mañanas, muy nublado. Ayer, extremo calor durante todo el día. La información de la jornada, sin duda, es la entrega de España a Estados Unidos de Claudia Díaz, la enfermera y tesorera de Hugo Chávez, de increíble carrera profesional, enfermera militar, devenida por esas confusiones que tenía Hugo Chávez entre su país y su erario público y él, en tesorera nacional, durante el año del Basarazo, ¿no? 2012, 2011, los años de la enfermedad de Chávez, que fueron los años del Basarazo, en los que Hugo Chávez se sostenía en el poder, pero bueno, todo el mundo hacía lo que le da la gana, mientras él estaba preocupado de mantener el poder más que de curarse. España entrega a Estados Unidos a Claudia Díaz, la enfermera y tesorera de Hugo Chávez. España entregó este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente Hugo Chávez y ex tesorera de Venezuela entre 2011 y 2013, reportó el diario ABC. La agencia EFE informó que ya un juzgado de West Palm Beach, en Florida, emitió una citación para que Díaz se presente este viernes. Díaz será reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación Raúl Gorrín. La Audiencia Nacional de España había dado ya luz verde a la extradición el pasado mes de noviembre por la trama de divisas por valor de miles de millones de dólares. Al navío nos trae una nota que nos dice así: es Claudia Díaz, la militar que manejó el tesoro de Venezuela y la salud de Chávez, tan modosita que se veía ella. Militar, enfermera y con conocimientos suficientes de finanzas como para manejar el tesoro de Venezuela, pero también muy corrupta según varias investigaciones, entre ellas una de la justicia de Estados Unidos. Así es Claudia Patricia Díaz, la venezolana detenida en España y que fue extraditada este jueves a Estados Unidos, país que la acusa de varios cargos de corrupción y lavado de dinero. Aunque haya acaparado los focos en los últimos meses, poco se sabe de la vida de Díaz antes de ingresar al mundo militar, desde el que saltó a la tesorería de Venezuela de la mano del fallecido presidente Hugo Chávez, del que cuidó cuando este convalecía del cáncer que finalmente le quitó la vida. Se conoce, eso sí, que es sargento técnico en situación de retiro de la Armada de Venezuela. Bueno, Hugo Chávez le podía dar las finanzas de este país a una enfermera que es sargento técnico de la Armada de Venezuela, ¿no? Y que su nombre y el de su esposo, el también militar Adrián Velázquez, igualmente detenido en España y con caso abierto para ser extraditado a Estados Unidos, sonó con fuerza cuando se conoció del escándalo de los papeles de Panamá, la investigación que reveló cómo cientos de funcionarios de todo el mundo escondieron en paraísos fiscales los dineros públicos robados durante sus gestiones. Díaz también dirigió la Secretaría del Fondo de Desarrollo Fonden, una institución en la que manejó millones de dólares. Tras salir de la administración pública, se estableció en la exclusiva Punta Cana de República Dominicana, luego de solicitar la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para abrir cuentas en paraísos fiscales como Seychelles o Suiza, además de dirigir una serie de operaciones comerciales y empresas tanto en Panamá como en Caracas. Además, su nombre fue vinculado en 2013 al empresario Raúl Gorrín, principal accionista de la televisora Globovisión, por una denuncia hecha por el entonces gobernador de Miranda y dirigente opositor, casi que falta decir el entonces dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky. Es precisamente la vinculación con Gorrín a quien Estados Unidos considera un prófugo de su sistema de justicia, lo que lleva a la detención de Díaz. Hagan caso omiso del comentario sobre Capriles, de verdad me pasé. Discúlpenme esa. De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017, Gorrín, junto a Claudia Díaz y su marido, participaron en una estratagema corrupta en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano, un sistema que entonces era conocido como Calibi. Y Jesús Farías, siempre preclaro,
Esto es un chiste, por supuesto. Dice que no está claro quiénes podrán invertir en las empresas estatales. El economista e integrante de la Asamblea Nacional Chavista, usted votó por él, Jesús Faría, dijo este jueves que todavía no está claro quiénes son los actores que podrán invertir en las acciones de las empresas estatales, como lo ofreció Nicolás Maduro ayer, ya es anteayer. En entrevista en Primera Página por Globovisión, el también dirigente chavista dijo que aún no ha sido definida la participación empresarial, quienes podrán comprar del 5 al 10% de las acciones de las compañías públicas del país, entre las que destaca CanTV. Para Farías, la participación debería estar abierta a todos, como privados inversionistas de otros países, ya que la intención es que se amplíe la capacidad de ingresos. Pero las empresas estatales están en un estado delicado. De hecho, especialistas como Fran Monroy dicen que para recuperar el servicio de CanTV el Estado debe volver a nacer, o en todo caso debe desprenderse por completo de esa empresa. En todo caso, para Faría lo que se quiere son recursos para invertirlos, y con esta movida del chavismo puede lograrse, pues reconoce que no hay forma de expandir la producción nacional sin inversión. Del portal de Banca y Negocios, la Bolsa de Valores de Caracas ve como positiva la colocación de acciones de empresas públicas en el mercado de valores. Por supuesto, que van a decir, más negocio para ellos. En un comunicado, la Junta Directiva destacó que el fortalecimiento del mercado de valores ha sido una petición de larga data que contribuye en generar riqueza y desarrollo al país. Y como yo siempre recuerdo, aquel día que Hugo Chávez dijo con toda su razón, un país socialista no necesita una bolsa de valores. ¿Quién va a transar valores en un país socialista? Pero bueno, ahora estamos volviendo a la Venezuela protocapitalista, porque capitalista nunca fuimos. Lo más que fuimos fue mercantilistas, y bueno, con gente con muchas ganas de montarse en esos trenes y esos autobuses. Los que conocen de bolsa saben de qué hablo. Mientras tanto, los trabajadores de Guardián de Venezuela, Antigua Owens, Illinois, denuncian guiso de Corporación Socialista del Vidrio. Desde la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, un grupo de trabajadores de la empresa fabricante de vidrio Guardián de Venezuela denunciaron presuntas irregularidades entre los directivos de esta compañía y la Corporación Socialista del Vidrio. Los trabajadores de Guardián solicitaron investigar el guiso, así le dice la patilla, que tiene dicha empresa con la CSB, que ya que han vendido material que quedaba en inventario, pero no se sabe dónde va a dar el dinero, mientras que los empleados no reciben sus beneficios laborales. Por esta situación se ven afectados 143 trabajadores y se encuentran en precarias condiciones económicas. Alexander Luces, secretario de reclamo del Sindicato de Trabajadores de Guardián de Venezuela, manifestó que la semana pasada la compañía comercializó 7 gandolas con capacidad de hasta 30.000 kilos de vidrio. Aseguró que la tonelada de vidrio tiene un costo de $600, por lo que cuestionó el destino de los recursos, y los trabajadores no reciben sus pagos. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M, 13 de mayo de 2022. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles. Quienes habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coja. Vamos con información. Ayer hubo una reunión del Parlamento Europeo con algunos líderes venezolanos, a saber 4 líderes venezolanos. También habló Nick Bere Evans, ¿no? Pero hablaron como los 4 principales líderes políticos del país de oposición en este momento, que son Enrique Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó y María Corina Machado. Y los 4 dijeron cosas sorprendentes. Voy a empezar por Enrique Capriles, que dijo: bueno, es que yo me debato entre si la cosa más sorprendente la dijo Capriles o la dijo María Corina. Pero bueno, vamos con las dos. Vamos primero con María Corina, chica. Que María Corina, además las damas van primero. María Corina dice: hay que alinear las fuerzas para una verdadera negociación que derive en una elección real. Y esto es un cambio, si fuera bruto diría de 360 grados, pero es de 180 grados en realidad. Si ustedes oyen este programa, todos los días hay una promoción del programa de María Corina Machado en la que reitera lo que ha sido su mantra durante estos 10 años, que con estos tiranos no se negocia y que estos no van a elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un cambio. La palabra negociación y la palabra elección real
en la boca de María Corina son cuando menos sorprendentes. La dirigente política y coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que en Venezuela hay que alinear todas las fuerzas para, mediante una verdadera negociación, ahora la negociación es verdadera o falsa, obtener una elección real. No es la oposición, es la negociación. Nosotros hemos planteado como primer paso recurrir a la legitimidad popular para la elección de una nueva dirección política. Claro que los venezolanos queremos votar, pero no solo votar, queremos elegir. Bueno, ahora no se parece tanto a las cosas que suele decir. Y no podemos poner la carreta delante de los caballos. No es elegir un candidato para una elección que hoy en día no existe. Tiene toda la razón. Elegir una nueva dirección política que pueda constituir esa fuerza con autoridad moral, alinear todas las fuerzas internas y externas para lograr que se dé una verdadera negociación que derive una elección real, señaló Machado en la sesión del Parlamento Europeo que abordó la situación de Venezuela, y casi que ella dijo: yo misma soy. ¿Ustedes creen que por el camino que vamos el régimen de Maduro va a aceptar la derrota y va a entregar el poder en 2024? Por el camino que vamos, y en esto también tiene toda la razón María Corina, nos dirigimos a una elección estilo Nicaragua. Entonces, ciertamente, más allá del titular, no es tan diferente a lo que ha venido diciendo. Mientras tanto, Capriles dice que el tema de los venezolanos no son unas elecciones competitivas, y yo me pregunto cómo este puede no ser el tema de los venezolanos cuando él está lanzado como candidato desde hace por lo menos año y medio, y esto implica, y se lo voy a decir con todo el cariño del mundo, que no patea calle, porque el que patea calle, el que conoce calle, el que baja y sale y habla con la gente, se da cuenta de que soterrado, a lo mejor no es lo primero que te dicen, pero que todo el mundo está harto de la lápida que tenemos encima, y su principal aspiración en la vida es sacarnos esta lápida que tenemos encima para poder vivir, para poder soñar, para poder cambiar al gobierno, para poder tener el gobierno que de verdad queremos tener. Entonces el tema de los venezolanos sí son unas elecciones competitivas, porque él dice, no, el tema de los venezolanos no son unas elecciones competitivas, sino la situación económica, hermano. Sin elecciones verdaderas, sin un país democrático, de aquí la crisis económica no nos la vamos a sacar más nunca. Hubo un planteamiento político hacia Venezuela que se agotó, está más que agotado. El gran tema de los venezolanos no está en no son unas elecciones competitivas, eso está en nosotros los políticos, dijo Capriles, diferenciándose del líder opositor Juan Guaidó, quien lo antecedió en el derecho de palabra y pidió a la Unión Europea mantener la presión para que se logre implementar las recomendaciones de la misión de observación electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. El reto que nosotros tenemos es cómo podemos mejorar las condiciones de vida y que eso permita que la mayoría del país se reconecte con lo político y que eso nos haga pensar que podemos tener una elección competitiva en 2024 o antes. Es decir, según Capriles, los venezolanos están pensando en que si se recupera la economía, entonces ellos sí se meten en política. Bueno, Leopoldo López solicitó apoyo a Europa en negociación sobre condiciones para elecciones libres en Venezuela. Nosotros hemos insistido en esto durante muchos años y lo seguimos haciendo. Ustedes pudieron escuchar varios testimonios, la mayoría de ellos hicieron referencia a la necesidad de democratizar el país, de tener unas elecciones libres. En eso nos sumamos todos, expresó López durante la plenaria del Parlamento. Y finalmente Juan Guaidó pidió a la Unión Europea mantener la presión para lograr implementar recomendaciones electorales. Mantengan la firmeza que han tenido hasta ahora los valores y los intereses de Europa en enfrentar a las dictaduras. Esta etapa es una recta vital para focalizar todos los esfuerzos y el sacrificio en las esperanzas del pueblo de Venezuela en procurar esa elección libre. Les pedimos ayuda para llevar a cabo esas recomendaciones que se expresan en el informe. Más allá de las distorsiones económicas, para nosotros lo pertinente es insistir en una solución política a este conflicto, la necesidad de una negociación y un acuerdo para una elección presidencial, que se fije el cronograma de una elección que nos deben desde 2018. Seguimos enfrentando un régimen dictatorial que lamentablemente no ha mejorado las condiciones democráticas por las cuales luchamos. El objetivo es transformar una elección presidencial que nos deben desde 2018. Mientras tanto, la Unión Europea advirtió que no hay avances democráticos en Venezuela, sino pasos negativos, y ahora sin darme cuenta, sin querer, borré la nota, eliminé la nota, ya la voy a leer, vamos a esperar que termine de cargar. Esto es importante porque rebaja las expectativas de muchos por allí que estaban en la payasadita, de decir que la cosa se estaba mejorando, etcétera, ¿no? El director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de la Acción Exterior
Javier Niño advirtió este jueves que no ha habido avances en las reformas democráticas necesarias en Venezuela y que por el contrario, el régimen ha adoptado medidas negativas que van en contra de las recomendaciones internacionales. La situación desde un punto de vista de reformas democráticas y principios y libertades fundamentales desgraciadamente no ha cambiado de manera significativa. Incluso me atrevería a decir que hay elementos negativos, como han sido la recomposición del Tribunal Supremo, que evidentemente no va en la línea de la recomendación de la misión de observación electoral, es un paso negativo. Explicó durante una sesión del Parlamento Europeo que abordó la situación de Venezuela tras las pasadas elecciones regionales. Hoy el régimen de Nicolás Maduro probablemente está en una situación de más fuerza que la que estaba antes de las elecciones, sentenció Niño, quien destacó que aunque en el país hay cierta mejora económica, eso no va a aliviar la situación dramática que viven muchos venezolanos. En este contexto, consideró que la Unión Europea debe seguir trabajando para lograr que se implementen las recomendaciones de la MOI. No se puede dejar sin continuación, tenemos que trabajar para poner en marcha las recomendaciones. Se canalizaría a través de las negociaciones en México. Reitero nuestro apoyo más firme a la negociación en México. Nuestro objetivo es que todo se focalice en el proceso de México. Sin embargo, planteó que en caso de que el mecanismo de México se estanque, a su juicio, la UE debería mantener sus gestiones con el régimen de Maduro para intentar que se adopten algunas de las recomendaciones. Independientemente de que se estanque México, deberíamos, y en continuo diálogo con la oposición y otros actores internacionales, intentar avanzar y poner en marcha dichas recomendaciones, porque sea mucho o poco el progreso, siempre será algo que va a contribuir con la democracia venezolana. Si se puede a través del proceso de México, sería el escenario ideal. Si no, debemos ser valientes y avanzar, propuso Javier Niño. En tanto, Blyde espera que en fechas muy próximas pueda reiniciarse la negociación en México. Este jueves 12 de mayo se celebró una reunión en el Parlamento Europeo en la que estuvo presente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Por qué lo siguen llamando presidente encargado de Venezuela? Por favor, señores de la Patilla, háganle un favor, no lo llamen más así. Junto a varios dirigentes de la oposición venezolana para fijar posición acerca de la situación política posterior al evento electoral de las regionales y locales de Venezuela de 2021. En este sentido, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación en México, Gerardo Blay, señaló que esperan que en fechas muy próximas pueda reanudarse el proceso que fue suspendido desde octubre de 2021 por decisión del régimen de Nicolás Maduro. Blay expresó ante la sesión del Parlamento Europeo que apostamos a que este proceso pueda en fechas muy próximas reiniciarse si todo sale como está previsto, y sobre las particularidades que en este momento no puedo revelar por la evidente discreción que firmé cuando inicié todo este proceso de negociación. En tanto, Alexandria Ocasio-Cortez y otros 17 congresistas pidieron a Biden, todos demócratas, levantar sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Les va a ir bien en las elecciones de Texas y de Florida pronto, en el midterm, gracias a Alexandria Ocasio-Cortez. Biden dirá: no me ayudes. 18 congresistas del sector progresista del Partido Demócrata enviaron una carta al presidente Joe Biden. Sector progresista no vale, sector comunista del Partido Demócrata. Decirle progresista a estos tipos es como, no sé, como decirle progresista a los luditas, aquellos que rompían las máquinas de tejer. La misiva suscrita el 10 de mayo y firmada entre otros por la representante Alexandria Ocasio-Cortez asegura que ya están dando resultados tangibles, lo que califican como un nuevo enfoque hacia Venezuela, al referirse a la visita que hicieron a Caracas el asesor de la Casa Blanca, Juan González, y el embajador James Story. Le instamos a continuar con el diálogo con el gobierno venezolano y, en apoyo a ese proceso, considerar el levantamiento de amplias sanciones económicas que han logrado poco más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano, dijeron los congresistas. En la carta afirman, y uno puede estar de acuerdo con esto, que las políticas aplicadas bajo la administración Trump no solo fracasaron en mejorar la situación en Venezuela, la exacerbaron significativamente y sirvieron para profundizar la crisis política, fortalecer la mano del gobierno de Maduro y socavar la credibilidad de Estados Unidos, dejando a los venezolanos de todos los días a cargo de los terribles costos humanos. Los congresistas progresistas, que Capriles está logrando un lobby internacional tremendo. Citan en su carta al exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, para sostener que las figuras claves de la oposición venezolana también se han pronunciado en contra de las sanciones por considerar que han favorecido al régimen de Vladimir Putin. Mientras tanto, mientras Alexandria Ocasio-Cortez está preñada de buenos deseos, el proyecto de ley contra las ONG dará a Maduro el poder de imponer más restricciones a la sociedad civil, y esto lo dicen
Acceso a la Justicia, que es una ONG, la Organización Acceso a la Justicia, advirtió que el proyecto de ley de cooperación internacional que avanza en la cuestionada Asamblea Nacional Chavista permitiría que el régimen de Nicolás Maduro imponga mayores restricciones y obstáculos al trabajo de la sociedad civil en Venezuela. El borrador da al presidente de la República la tarea de dictar un reglamento para regular los aspectos no previstos en la ley. Ello abre las puertas para que el gobierno sea quien imponga restricciones u obstáculos adicionales a la labor de las ONGs. La organización destacó que el artículo 11 del proyecto de la ley establece que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá crear un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, dependiente del Ministerio con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulsa el Estado, mediante la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Asimismo, ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación y seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional donde participe el Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano va a agarrar los reales que le entran a las ONG y va a decir que esto es mío y lo voy a manejar yo como me dé la gana. Eso es lo que dice el artículo. Esa no existe. Nadie va a traer dinero a Venezuela en esas condiciones. Significaría la muerte de las ONG. Bueno, ahí te lo dejo, Alexandria Ocasio-Cortez, que me imagino que ni siquiera sabes hablar español. Mientras tanto, y si lo hablas, lo debes hablar como guachu guachu. Fotógrafo falconiano cumplió 6 meses detenido y 1 mes con boleta de excarcelación. Tras emitir la boleta de excarcelación, sus familiares y abogados han llevado cartas a diferentes organismos para pedir su liberación, pero no han tenido respuestas. Carlos Germán de Víais García es el fotógrafo paisajista que fue detenido en el estado Falcón y al que se refirió Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, en cadena nacional de terrorista y acusado de volar un dron sobre la refinería de Amuay en noviembre de 2021. Este 12 de mayo, es decir, ayer, cumplió 6 meses detenido y 1 mes con boleta de excarcelación, luego de que se comprobara que no hacía ningún espionaje ni es terrorista. Sus cámaras usadas incluso con un dron solo tomaron fotos y videos de la bahía de Amuay en aras de resaltar las bondades turísticas y los paisajes del estado Falcón. Desde entonces su familia sufre insomnio permanente, ansiedad y depresión, entre ellos su único hijo, esposa, madre y abuelas, ya que el joven ha pasado por innumerables violaciones del debido proceso y de los derechos humanos. Su padre, Carlos de Víais, contó que el joven fue detenido el 12 de noviembre en el mirador turístico de Campo Médico, municipio de Los Taques, por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y sufrió una desaparición forzada. Hicieron barrido en el lugar y calles aledañas, además de un allanamiento en su casa de Judivana, donde se llevaron cámaras y laptops, pero en la audiencia no hubo pruebas de lo que se le acusaba. El 13 fue presentado en el Tribunal Penal de Punto Fijo, declinan y en la noche es trasladado a la sede de la DGCIM en Boleita Norte. El 14 es presentado ante el Tribunal Antiterrorismo y se le imputan 3 delitos. Quedó privado de libertad y estuvo aislado por casi 60 días. A mediados de diciembre le permitieron llamar a su madre y esposa por 5 minutos. Las llamadas fueron grabadas y en presencia de funcionarios de la penitenciaría. En este momento comenzó a tener visitas y a recibir y enviar cartas, aunque eran leídas y en algunas oportunidades decomisadas. La audiencia preliminar que estaba fijada para el 30 de diciembre fue diferida en 3 oportunidades hasta el 10 de febrero, pero no se presentaron pruebas y la fiscal nacional 54 pretendió acusar solo con el acta policial. Le otorgan una medida sustitutiva de libertad con presentación cada 15 días tras admitir el delito de incumplimiento del régimen de la nación. La boleta de excarcelación se emitió el 12 de abril y desde entonces no se ha podido tener la libertad hasta tener la aprobación de la ministra de Penitenciaría, Mirelis Contreras. Es decir, un juez del supuestamente independiente Poder Judicial emite una boleta de excarcelación y esa boleta de excarcelación no se hace efectiva hasta que la ministra de Asuntos Penitenciarios, es decir, el Poder Ejecutivo, decide que sí, que eso, en efecto, el muchacho merece salir de la cárcel. Eso se llama como independencia de poderes, más o menos, ¿no? 6:49 minutos, titulares de la mañana de RCR 750 AM. Se va a un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene un paciente hospitalizado en el hogar, usted tiene una persona con una condición crónica en su hogar y necesita una cama clínica,
un aspirador de flemas, un concentrador de oxígeno, un nebulizador. Cualquier cosa que necesite para su paciente en el hogar se lo tiene Equimédica y se lo alquila con entrega en toda Caracas y pocos requisitos para esa entrega. Pero si usted necesita comprar ese material, porque el caso es de largo plazo, de larga recurrencia, bueno, también se lo vendemos y tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Ingrese en nuestra página en Instagram, que es @Equimédica _alquiler, @Equimédica _alquiler, o contáctenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591 y conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque Equimédica tiene todo lo que usted necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, que le ofrece 30 años de experiencia en atención de todo tipo de animales, grandes y pequeños. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación, odontología veterinaria, peluquería canina, laboratorio clínico. Búsquenos en las redes sociales como @Alfredo o llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería Consultorio Veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía total para el bienestar de su mascota. Volvemos a compartir la pantalla de la computadora para leer algunos titulares más. Luis Arce amenaza con no asistir a la Cumbre de las Américas si Venezuela no es invitada. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el mismo martes que no hay una determinación final sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente boliviano Luis Arce dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países, una advertencia similar a la que hizo México después de que funcionarios estadounidenses anticiparan la posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro, consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia. Reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma, escribió el martes por la noche el mandatario boliviano. Ok, tomamos nota. Estados Unidos reiteró que el respeto a la democracia es esencial para ir a la Cumbre de las Américas. El subsecretario del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, reiteró este jueves que los países que no cumplen con la democracia no deben participar en la Cumbre de las Américas, en medio de la presión de algunos gobiernos de izquierda para que no se excluya las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro que se realizará en Los Ángeles en junio. Los líderes del hemisferio occidental han puesto el fortalecimiento de la democracia en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de los pueblos de nuestro hemisferio desde la primera Cumbre de las Américas en Miami en 1994. Cada cumbre ha reafirmado nuestra dedicación compartida a la democracia, incluso cuando nuestros líderes dirigieron la creación de la Carta Democrática Interamericana en la tercera cumbre en la ciudad de Quebec en 2001, dijo Nichols durante una conferencia organizada por el American Society Council de las Américas. El alto funcionario estadounidense recordó que en ese encuentro en Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres, y que desde entonces cualquier inconstitucionalidad o alteración o interrupción del orden democrático ha presentado un obstáculo para la participación en la cumbre. En tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó investigar los crímenes de guerra rusos. Venezuela se abstuvo. La resolución fue adoptada por 33 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Los únicos países que votaron en contra fueron China y Eritrea, y los que se abstuvieron fueron Armenia, Bolivia, Camerún, Cuba, India, Kazajstán, Namibia, Pakistán, Senegal, Sudán, Uzbekistán y Venezuela. En tanto, la ONU reclama, la ONU reclama el cese de bombardeos a escuelas en Ucrania. México y Francia recordaron que los ataques a las escuelas son una flagrante violación del derecho humanitario. Israel investiga si uno de sus soldados fue el que asesinó a la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Israel reconoció este jueves que las fuerzas de seguridad pueden haber matado a la reportera de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, el miércoles, aunque pidió esperar los resultados de la investigación en curso. Estamos investigando esto de manera muy exhaustiva. Si nuestros soldados tal vez la mataron, pero es un tal vez
portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, en un encuentro con la prensa en que participó Infobae. Si lo averiguamos, por supuesto, asumiremos la responsabilidad y tomaremos las mejores lecciones para que si hubo errores no se repitan. Y mientras matan a Shirin Abu Akleh, y eso tiene una gran repercusión internacional como debe ser, otro asesinato de otra periodista, en cambio, está pasando de bajo cuerda, y es la periodista Francisca Sandoval, de apenas 29 años, que murió baleada en la cabeza durante una marcha en Santiago de Chile. Francisca Sandoval falleció hace 12 días después de recibir un disparo. Así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando a la prensa, advirtió Gabriel Boric. El presunto autor del tiroteo, Mauricio Naranjo, de 42 años, se encuentra en prisión preventiva. Esto fue durante una marcha del 1 de mayo alternativa a la de la principal central multisindical, la Central Unitaria de Trabajadores. Para terminar, Colombia despenaliza el suicidio asistido médicamente. Esto es un gran avance en la legalidad internacional. Yo siempre digo que en el futuro la gente se asombrará de que no se pueda terminar con la vida cuando uno tiene una enfermedad terminal. Yo creo que el mundo va para allá, o sea, no hay por qué sufrir si no hay remedio para lo que uno padece, y uno puede decidir cuándo terminar sus días con dignidad. De hecho, hay mucha gente que lo decide, pero eso no es legal, ¿no? Ni es legal ni es ilegal, está en un limbo allí. Y para terminar, Mi cuerpo no puede seguir, y este es uno de los casos de los que hablábamos, la conmovedora despedida de una presentadora británica con cáncer terminal. La presentadora de un podcast de la BBC sobre el cáncer dijo estar recibiendo cuidados paliativos para la fase final de la enfermedad. Es Deborah James quien se despidió de forma definitiva de sus seguidores en Instagram tras 6 años de tratamiento de un cáncer de intestino. Deborah James es la presentadora del podcast de la BBC You, Me and the Big C, en alusión a la C de cáncer, que aborda el día a día de las personas con la enfermedad. Afirmó que en los últimos 6 meses han sido desgarradores para ella, pero que está rodeada de amor. Y desde aquí, por supuesto, pues un abrazo en la distancia de Deborah James y a todas las personas que sufren en este momento de enfermedades pues terminales. 6:57, 13 de mayo de 2022. Algún día todos pasaremos por allí, pues. 13 de mayo de 2022, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM.